Gloria a Dios, muy buenas noches, Dios les bendiga. Iglesias de Jesucristo, amados en Cristo, hermanos, donde quiera que me alcancen a escuchar. A todos una bendición grande de parte de mi Dios y deseo que la gracia de mi Señor esté lloviendo sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus hogares, y que esta palabra que en esta noche, en este día vamos a escuchar, sea una palabra que cambie, que renueve, que sane, que restaure todo nuestro ser, que nos levante el ánimo, que nos inyecte vida, que nos vacune contra toda virus, todo peste en esta tierra, y que nos prepare para ese día glorioso en que tanto anhelamos que llegue sobre nosotros. Dios les bendiga, y quisiera ir directo a un mensaje, una meditación de la palabra del Señor. Quizás en algunos días atrás también podía tocar este tema, pero cada vez que nosotros tocamos esa sagrada palabra, ese mensaje, encontramos algo nuevo, porque todos los días esa palabra de nosotros se renueva. Y quisiera compartir un texto allá en el libro de Josué capítulo 1. Voy a leer los primeros 11 versículos. Los invito a que ustedes allí donde se encuentren escuchen atentamente. Quizás algunos no puedan tener ahí en su mano cuando escuchen este audio, no puedan tener las Sagradas Escrituras, pero estemos atentos, y la gloria de Dios seguirá derramándose grandemente donde quiera que esté llegando esta palabra de Dios, porque Él lo ha hablado. Y dice en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 11, de la siguiente manera: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Amén. Y gloria a Dios. El último versículo quisiera repetirlo, y dice el versículo 11: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Hay un paralelo, esta palabra es tan especial, y cada vez que nosotros
le dedicamos un tiempo y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, al leerla le encontramos una luz, le encontramos una esperanza en medio de las crisis que nosotros vivimos aquí en la tierra, y la esperanza de nosotros en esta tierra para los que hemos creído en Dios es que un día podamos estar en ese lugar que mi Cristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. De esa palabra se esperaron Juan, esperó Pedro, esperó el apóstol Pablo, esperó todos los que en esta tierra han existido, y muchos siervos han esperado en esa palabra. Algunos ya se adelantaron, nosotros ya estamos a punto, porque pronto es ese día glorioso. Y hay un paralelo dentro en las Sagradas Escrituras de esta palabra que leímos en el libro de Josué capítulo 1 versículo 11 con los tiempos que nosotros estamos viviendo. El último versículo, Josué le mandaba al pueblo: preparen al pueblo. Dígale al pueblo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Dentro de 3 días pasará el Jordán. Preparémonos, porque dentro de muy pocos días, yo no puedo decir 3 días, no puedo decir 3 semanas, no puedo decir 3 meses o 3 años, eso lo sabe mi Señor. Pero sí puedo decir: preparaos, porque dentro de no mucho tiempo entonces pasaremos de esta tierra a la eternidad, la iglesia del Señor Jesucristo, que será levantada, y seremos revestidos de una inmortalidad. El quebranto, el sufrimiento, el llanto ya no estará aquí en la tierra. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, y gloria a Dios. Hay un paralelo en esto, y decía: con los tiempos en que nosotros estamos viviendo. El pueblo de Israel venía de una espera muy larga, 40 años, para poder posesionarse de la bendición que Dios les había dado a través de Abraham, la tierra prometida. Muchos años habían esperado. Nosotros también venimos de una espera larga de casi 2000 años para ser levantados y ser llevados a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén, que mi Cristo nos dijo que iba a preparar lugar para nosotros. Otro paralelo que encuentro aquí en este texto: el pueblo de Israel, cuando ya se aproximaba el tiempo de la partida, pasó en la nación de Egipto algo que ellos nunca habían visto: la gloria de Dios manifestándose en sus juicios. Hoy, si usted mira esto, hoy en día, exactamente lo mismo. Estamos viendo cosas que no habían acontecido en el planeta Tierra. Las cosas que nosotros estamos viendo, las que estamos escuchando, las que estamos padeciendo, podemos decir esto: nunca las habíamos visto. Difícilmente nos volveremos a congregar en los próximos días, difícilmente, porque van a estar largos estos tiempos. De pronto, si se activa, como dijo el presidente de nuestra Colombia, se va a activar de pronto la industria, la construcción y algo otros medios, pero no creo que se activen las congregaciones por el aislamiento, que por lo menos debe de esperarse unos 2 años más. Y no va a ser lo mismo. Y si nos permiten volver a congregarnos, ¿cómo va a ser esa nueva forma de congregarnos? El asunto no es lo mismo, y vemos cómo Dios está derramando su gloria por el mundo entero, y cada día nos vamos a ver en situaciones más difíciles que antes: enfermedades, pestes, hambres, guerras. Esta enfermedad es solo una de las que Dios dice que van a venir. Y esto, si nosotros, el pueblo de Dios, no estamos bien sentados, bien afirmados en las palabras de Dios, en lo que Dios nos está hablando, nos va a perjudicar.
porque esta enfermedad afecta la economía y la economía trae hambre y el hambre trae violencia y la violencia trae muerte. Es una cadena completa que hay y no la hemos dimensionado de esa manera. Encuentro también otro paralelo en el pueblo de Israel. Cuando en los tiempos del pueblo de Israel, en tanto que estaban en la nación de Egipto, nunca habían tenido un líder. Nunca habían tenido un líder que nos instruyera, que los dirigiera hacia el camino donde ellos deberían de ir. Duraron 400 años allá en Egipto, no se levantó un líder dentro de ellos. Solamente cuando fue el tiempo de la salida que Dios ya determinó, preparó a un hombre llamado Moisés y lo preparó instruyéndolo en todo lo que se refiere al conocimiento de la nación de Egipto, después en el conocimiento cómo se pastoreaba ovejas y ya cuando fue ese momento fue cuando Dios mandó sus juicios. El paralelo de nosotros, en mucho tiempo Dios ha tenido hombres y mujeres, líderes en la iglesia, mensajeros, evangelistas, pero como en los tiempos de hoy, en los últimos 10, 15 años hacia atrás, no se había levantado tantos hombres y mujeres por todo el mundo con una unción, con un poder, haciendo milagros, haciendo maravillas. Y hoy en día usted es testigo de esto. Usted abre el internet, busca predicaciones ungidas y niños hasta de 4 o 5 años, Dios usándolos con mensajes impactantes, hombres, mujeres de todas las edades, en todas las razas, en todos los países. Dios está levantando líderes, hombres y mujeres que estén llevando este mensaje y nosotros podemos entenderlo. En todos los tiempos y después del Pentecostés, Dios siempre ha despertado grandes personas. Hoy nos ha despertado a nosotros y así como a nosotros nos está despertando, a muchos más Dios va a estar despertando. Hoy en día vemos hogares, personas que nunca se habían atrevido a preparar una predicación. Los estamos viendo como predicadores, como pastores en su propia casa. Y qué bendición grande. Así fue la iglesia. Y Dios nos dijo unos meses atrás, no años, meses atrás, que en cada casa iba a haber una congregación y que Dios se iba a manifestar grandemente. Eso es lo que Dios está hablando. Así como Dios les aseguró día tras día, año tras año, a los descendientes de Abraham de darles la tierra prometida, hasta que llegó el día señalado por Dios. Y todos los de la nación de Israel lo vieron, lo saborearon, lo palparon, lo disfrutaron, se lo gozaron, rieron, lloraron de alegría, muchos de ver lo que Dios les había dado y que lo habían prometido no un año atrás, ni 2 años, ni 40 años, cientos de años atrás. Asimismo nosotros, desde que Jesucristo ascendió al cielo y prometió una patria que nos iba a dar a nosotros, y donde nosotros íbamos a estar, a partir de ese día encontramos que día a día, mes tras mes, año tras año, Dios ha estado recordando esa palabra. Dios no ha parado de hablar, ha estado diciendo sobre la tierra prometida, sobre ese lugar, sobre la venida de Él a esta tierra, generación de generación. Ha hablado de su venida y Dios ha estado hablándose de esto, y muy temprano nosotros lo vemos, lo vamos a ver, lo vamos a disfrutar, lo vamos a saborear como el pueblo de Israel lo saboreó. Un día usted y yo vamos a estar en ese lugar. Por lo tanto, iglesia, dice la palabra del Señor, esforzaos y animaos los unos a los otros con esta palabra. Un día vamos a ver claro lo que Dios había hablado a través del evangelista Gigi Ávila. Dios le dio el tema de la cual él debía de predicar, y él predicaba la venida de Cristo. Muchos de pronto ingenuamente
Dijeron, se murió y no sucedió nada. Y yo quiero decirle, es más pronto, va a ser rápido. Y todo lo que usted está viviendo es una evidencia, una señal de que ese día acontecerá. Vamos nosotros a salir de este mundo, vamos a salir de ese Egipto y vamos a llegar a la tierra prometida. Ahora, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Y encuentro uno de varias evidencias, señales que hay en ese camino. Una de las cosas que nos muestra el camino es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. En el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 1, quiero que usted vaya ahí y dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Le habló a Josué y Josué lo único que hizo fue escuchar la voz de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a ganar? ¿Cómo vamos a vencer esto? ¿Cómo vamos a superar en medio de tantas y tantas dificultades que se están viviendo en este mundo y que a muchos de nosotros nos está afectando? ¿Cómo podemos resistir? Y yo quiero decirle, Dios ha estado hablando en todos estos días, no tan solamente a través de este servidor, sino que está hablando a través de todos sus servidores que tiene distribuidos a lo largo y ancho del planeta Tierra. Escuchen la voz de Dios y Dios nos está indicando cómo debemos de avanzar, cuál es el camino, cuál es el paso a seguir. El pueblo de Israel antes de la conquista pudo escuchar la voz de Dios, y es que es exactamente lo que nosotros necesitamos para llegar a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? Es la nueva Jerusalén. Ese lugar, ese día va a ser glorioso. Escuchar la voz de Dios. Antes de la partida de Egipto, el faraón endureció más el corazón y aprisionó a Máximo, le apretó allá el sufrimiento, aumentó el quebranto del pueblo de Israel. Asimismo, usted ve el paralelo. Poco a poco la iglesia de Jesucristo está siendo más aprisionada. La iglesia de Jesucristo está siendo más imposibilitada, y no nos haga extraño en esta nueva legislación a causa después de esta pandemia que reglas, reglamentos, leyes y nuevas cosas van a establecerse y que nos van a afectar a nosotros como congregación, y nosotros ya estamos preparados, ya tenemos iglesias en cada casa y allí nos seguiremos reuniendo, y en cualquier momento arrancamos de esta tierra, y gloria a Dios. Para poder nosotros resistir en el día malo, tenemos que velar y tenemos que orar. Es lo que Dios está hablando. No podemos continuar en este camino sin escuchar la voz de Dios. Y Dios nos está diciendo, velad y orad, velad y orad. Y estando velando y orando es cuando vamos a ver, vamos a escuchar el poder de Dios, la voz de Dios, y en esta tierra dándonos aliento, dándonos fuerza, dándonos indicaciones, dándonos el poder para en esta tierra poder vencer, dándonos revelación de su palabra, dándonos ojos espirituales, oídos espirituales. Y es por eso que Dios nos está hablando hoy, hablando por diferentes medios, diferentes personas de todas las edades, para que nosotros no nos desviemos y sepamos por dónde coger, qué camino coger. Y gloria a Dios por los que están preguntando por las sendas antiguas, y gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en personas que los está usando grandemente y les está hablando, les está revelando. Gloria a Dios. Dios está hablando hoy más que todos los años anteriores, porque es el tiempo de su venida. El pueblo de Israel
Israel en los tiempos de Moisés escuchaba la voz todos los días antes de salir de Egipto. Todos los días escuchaban la voz de Dios. Duraron 400 años y nadie podía escuchar la voz de Dios. Se transmitían unos a otros las palabras que Dios le había hablado a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José y a todos ellos las promesas, pero no habían escuchado la voz de Dios. Ahora, cuando escuchaban más seguido la voz de Dios era cuando iban a salir de Egipto. No se había escuchado tanto la voz de Dios en esta tierra. Hombres, niños, mujeres de todas las edades, Dios está hablando. Y dice Hebreos en el capítulo 1, versículo 1. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y gloria a Dios, hablando y hablando a la tierra, diciéndole al mundo: escuchad mi voz. Iglesia, escuchen la voz de Dios para saber por dónde avanzamos, qué es lo que debemos de hacer. De aquí en adelante seguirán aumentando los falsos cristos. Iglesia, entendámonos en el tiempo que estamos viviendo. Algunos están diciendo esas cosas serán para los últimos tiempos. No se han dado cuenta que ya estamos viviendo los últimos tiempos. No nos dejemos engañar, que se levantarán falsos cristos con milagros y maravillas, y muchos van a hablar de parte de Dios, y Dios ya nos está advirtiendo sobre esas cosas, que debemos nosotros de conectarnos con el Espíritu Santo de Dios para que no nos dejen engañar, para que no caigamos en las trampas. Escuchemos la voz de Dios. Dios va a seguir hablando, va a seguir levantando más personas, a hombres y mujeres que ya los está capacitando, ya los está preparando, ya los tiene en sus preciosas manos. Algunos ya los está puliendo, a otros todavía como que los tiene la mitad y le está arrancando cosas grandes de sus vidas, porque los va a usar grandemente para hablar al pueblo. Escuchemos lo que Dios nos está hablando. Atendamos a esas palabras que escuchamos de la voz de Dios. La voz de Dios hacia el ser humano ha sido en forma permanente, iglesia. En su palabra nos habla de muchos medios que Dios usó para comunicar sus mensajes a las personas, y podía sacar una lista de los que Dios habló. Dios le habló a Isaías, le mostró su gloria. Dios le habló a Jacob por medio de un sueño. Dios le habló a Abraham en varias ocasiones. Dios le habló a Moisés en varias ocasiones, desde la zarza hasta el día de su muerte. Le dijo: Moisés, sube a aquel lugar porque allí lo voy a recoger. Desde que lo llamó hasta el último día le habló a Josué en sueños, le habló a Daniel en la interpretación de los sueños, le habló a Ezequiel en visiones, le habló a profeta Zacarías por medio de ángeles, y etcétera y etcétera. Habló al apóstol Juan, le habló al apóstol Pedro, y sigue hablándonos a nosotros. Y lo único que nosotros debemos hacer es atender a la voz de Dios. Atendamos y obedezcamos y hagamos lo que Él nos está diciendo a través de su palabra, a través de los mensajeros, a través de los atalayas, las trompetas que Él tiene sonando en todo este planeta Tierra. Decíamos que de una de las cosas que el pueblo tuvo que hacer para entrar a la tierra prometida fue escuchar la voz de Dios. Asimismo nosotros, para entrar a la nueva Jerusalén, para entrar dentro de esa iglesia que Él va a levantar en esta tierra, en el día en que Él levante su iglesia, nosotros tenemos que también escuchar la voz de Dios. Pero ahora hay algo más que tenemos que aprender para entrar en la tierra prometida. Es no llorar más por lo que se perdió, por lo que se murió. Repito esto, no tan solamente escuchar la voz de Dios,
sino no llorar más por el que murió, por lo que se perdió. En el versículo 2 del texto que leí al principio, Josué capítulo 1, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Es la palabra, mi siervo Moisés ha muerto. Moisés se murió, fue pero muy bueno ese varón. Hizo lo recto, vio la gloria de Dios. Fue de las pocas personas en este planeta Tierra que dice: yo vi a Dios y habló con él en 2 ocasiones, de a 40 días y 40 noches. Habló con él, se impregnó la gloria de Dios sobre su cuerpo físico. Sin Moisés como instrumento de Dios, ellos no habrían podido salir de Egipto, no habían podido atravesar 40 años el desierto. Y gloria a Dios. Pero ahora Moisés falleció. Moisés murió. Y el pueblo ahora podía estancarse ahí hasta que encontraran el cuerpo de Moisés para darle, como dicen en este tiempo, la cristiana sepultura. Moisés murió y hay que dejar eso atrás, hay que dejarlo ahí. Josué escuchó la voz de Dios y le dijo: esfuérzate y sé valiente y avanza de frente y hacia adelante. El que murió, déjelo ahí. Ahora usted siga hacia adelante para poder tomar posesión de la tierra prometida. Si se hubiesen quedado ahí por siempre llorando a Moisés, no hubiesen tomado la tierra prometida. En lo único que Josué tuvo en cuenta de Moisés fue las palabras que Dios le había dado a través de él. Josué no permitió que el dolor que causaba la muerte de ese líder tan especial lo aplastara. No permitió que la muerte de Moisés lo detuviera o que interveniera en su futuro. En otras palabras, no se echó a morir por la fatalidad. No, mis hermanos, el que murió fue Moisés, no fue Dios, y Dios es el mismo. El que murió fue el pasado. Dios no ha muerto, y gloria a Dios. Y para el que es llamado de parte de Dios, las pérdidas que en esta tierra tenemos es simplemente para poder escalonar y para poder avanzar a una posición de prestigio más grande en comparación de la que nosotros tenemos aquí en la tierra. Josué era el ayudante de Moisés, murió Moisés, ahora no era el ayudante de Moisés, era la persona directa en que Dios de ahí en adelante manifestaba su gloria. Ahora ya no hablaba al pueblo a través de Moisés, ahora era Dios, hablaba al pueblo a través de Josué. Qué especial estas cosas. Asimismo nosotros hoy, iglesia, hoy no dejemos que lo que ha pasado, lo que ha acontecido en el pasado nos detenga en nuestro presente, iglesia. Deje que Dios, quien vive en el presente, determine su futuro. No permita que el pasado, lo que dejó atrás, lo que pudo haber sido y no fue, no deje que eso determine su vida, su presente. No deje que determine allá su eternidad. Déjelo a un lado, entiérrelo, olvídelo allá y avance de frente y hacia adelante. Dios dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y qué especial es esto. Ayer fue un día, hoy este día es nuevo, y estoy seguro que cuando se termine este día, Dios tiene preparado un día nuevo. No hay ningún día que haya sido usado. Todos los días son nuevos, todos los días estrenamos días nuevos, y gloria a Dios por eso. Dios dice allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 5, el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6, y me dijo: hecho está.
yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y dice Isaías en el capítulo 42, en el versículo 9, he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo las haré notorias. Ninguno puede avanzar a la tierra prometida, a la santa ciudad, a la gloria eterna, con un muerto a sus espaldas. Eso es imposible. Por lo tanto, usted deje eso muerto, ese pasado, lo que pasó, lo que usted dejó, sepúltelo de una vez. No se apegue a nada de esas cosas. Sigue hacia adelante, entierre ese pasado y comience a vivir una nueva vida, porque todos los días Dios le va a hablar y mostrándole cómo es esa nueva vida. Afírmese en ese camino, que todos los días Dios va a mostrarle cómo es que debe de avanzar, cómo es que debe de caminar en ese camino. Dice 2 de Corintios en el capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas todas las cosas. ¿Por qué apreciar lo que está atrás? Miremos lo que está pasando en el mundo, la tranquilidad que había en el mundo hace mes y medio, hace 2 meses. Esa tranquilidad no va a volver a estar. Óigalo bien y escúchenlo. Tierra, escúchelo, iglesia. Esa tranquilidad, esa libertad que había en el mundo hace mes y medio, 2 meses, y en Colombia hace 1 mes y unos 3 días, 4 días, no volverá. Colombia, la tierra no volverá a ser la misma. Va a haber un avance, un incremento de las cosas difíciles en la tierra. El tiempo se va a acortar más grande. Las cosas van a seguir sucediendo hasta el 2023. Recuerdo una palabra que Dios me daba. Las cosas que van a acontecer hasta el 2023 y otras más. Son cosas que en la tierra sucedieron en un lapso de 200 y 300 años. Van a suceder nomás en estos 5 años. Ya van 2 años que Dios me dio esta palabra. Y nosotros esperamos que van a volver a la normalidad. No lo espere un mundo igual que estaba antes. No lo espere. Escuche la voz de Dios. Escuche lo que Dios está hablando para que podamos ser tenidos en cuenta, para que Dios se digne en llevarnos a su santa morada, a la nueva Jerusalén, a ese lugar en el rapto de la iglesia. Josué no avanzó hacia la tierra prometida con un muerto en sus espaldas. Así, y si así fuese sido, no habría podido avanzar todo lo que la Biblia habla que él avanzó, y Dios se encargó de eso. Si hubiesen encontrado el cuerpo de Moisés, se lo habían echado a las espaldas y había sido un impedimento, y eso es de parte de Dios, y Dios nos está dando la victoria para nosotros. Ese muerto representa el impedimento sobre nosotros de lo que Cristo ya llevó en la cruz del Calvario. Repito, ese muerto que Moisés dejó atrás y que Dios le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, levántate y avanza hacia adelante. Ese muerto para nosotros representa los impedimentos que nosotros tenemos de lo que Cristo ya llevó en la cruz del Calvario, pero que nosotros lo seguimos cargando. Y saqué una lista y los estoy diciendo como de una manera
directa, y esa lista la saqué del libro de Romanos en el capítulo 1, en el versículo 29 hasta el versículo 31. ¿Qué es lo que debemos dejar? Toda la carga del pecado, dejémosla, dejemos esas cosas. Mi Cristo no en vano sufrió en la cruz del Calvario y llevó las cargas. ¿Por qué usted todavía cargando ese muerto a sus costillas? Por eso no le ha permitido avanzar hacia adelante. ¿Y qué representa ese muerto para nosotros? Pues es la injusticia, la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia, los homicidios, las contiendas, los engaños, las malignidades, las murmuraciones, las calumnias, el aborrecer a Dios, la incuria, la soberbia, la altivez, el inventar males, la desobediencia a los padres, la necedad, la deslealtad, la insensibilidad, la inhumanidad, la falta de misericordia, y hay otro resto de listas. Dejémonos que todas esas cosas, dejemos todas esas cosas, atrevámonos a caminar en el camino que Dios nos está mostrando. Atrevámonos a caminar con Dios de la misma mano de Él, porque el camino que tenemos que recorrer no es largo, es muy corto. El camino es muy corto, queda poco por avanzar. Despojémonos de todo peso y de lo que nos asedia y corramos la meta. Queda muy poco. Miremos, ya vemos nosotros allá donde dice meta, ya lo estamos mirando, como un día aquel hombre Esteban que fue apedreado. Antes de morir él podía decir: ya lo veo, ya lo estoy mirando, ya lo estoy tocando, ya lo estoy escuchando. Asimismo nosotros ya estamos escuchando esas canciones, esas alabanzas, esos ángeles que hay en esa santa ciudad. Ya podemos como olerlo, ya podemos disfrutarlo en esta tierra. Nos queda poquito, iglesia. Despojémonos de todo peso y avancemos hacia adelante. Avancemos, que queda muy corto tiempo, iglesia. Y glorioso Dios, que Dios nos está hablando. Avancemos hacia adelante. Josué avanzó hacia adelante. Versículo 2, capítulo 1, libro de Josué. Dios le dice a Josué: levántate y pasa este Jordán. ¿Cuál es el Jordán que usted tiene de frente? Dios le está diciendo: levántate y pasa ese Jordán. Quizás es un problema en su casa. Quizás es un problema ya en su economía. Quizás es un problema ya en su mente, su memoria. Hay ataques en el pensamiento. Hay dudas. Hay grandes dificultades de poder entender lo que Dios está hablando. Avanza, dice Dios. Levántate y pasa por encima de ese problema. Pasa por encima de ese desánimo. Pasa por encima de esos comentarios malintencionados. Pasa por encima de ese terror, de ese miedo. Pasa por encima de esa angustia. Párate sobre esa angustia y avanza hacia adelante. No te detengas. Queda muy cortico tiempo, iglesia de Jesucristo, y escuchemos lo que Dios está hablando. Que Dios seguirá hablando de cosas que debemos de hacer en esta tierra. Y una de las cosas que Dios está hablando en estos tiempos para usted y para mí: no dejemos de hablar de lo que Él está hablando. No dejemos de hablar de lo que Él está haciendo. No dejemos de predicar esa palabra. No dejemos de animar a las personas que están desanimadas. No dejemos de orar ante el Padre por todas las personas que se están quedando. Avancemos de frente y hacia adelante y quitémonos todas las cosas que nos están imposibilitando el peso del pecado, y volvamos a nuestro Dios, y volvamos a nuestro Dios.
Él está aquí con nosotros y su presencia es real. Y Padre de la gloria, esta palabra no vuelve vacía. Tú lo prometiste, mi Padre de la gloria, que nosotros escucharíamos claramente tu voz y que tú colocarías en nosotros un corazón nuevo. Gracias por colocarlo aquí. Y prometiste, Señor, que enviarías agua limpia sobre nosotros y la estás enviando. Esa palabra es la lluvia, es el agua limpia que está corriendo en nosotros, mi Padre. Y Señor Dios grande, te pido fortaleza para todo tu pueblo, para todos tus hijos, mi Padre. Te pido, Señor, esas fuerzas en cada uno, mi Padre. Aquellos que no han podido avanzar porque dificultades grandes, mi Padre, en lo cual yo no puedo decir lo siento, pero sí puedo decirle, el Dios que me ha dado fuerzas todos los días para avanzar, le dará fuerzas a cada uno de ustedes para avanzar. Él todos los días me está dando una palabra de aliento y me está diciendo, no temas, ya casi llega, y transmito esas palabras. Y hijo de Dios, amado de Dios, siervo de Dios, escuche, queda muy poco. Las palabras de aliento Él las seguirá dando, y te alabamos, oh Dios, y te honramos porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre de la gloria. Te honramos a ti